Muchos hombres creen que siempre habrá tiempo, que pueden postergar decisiones importantes, que más adelante se organizarán, cambiarán o empezarán a vivir en serio. Creen que la vida es larga, que los errores se pueden corregir después y que hoy no importa tanto cómo viven. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa forma de pensar es una de las maneras más silenciosas de desperdiciar la vida. He aprendido que la vida no se pierde de golpe. Se pierde poco a poco, en distracciones, en postergaciones y en decisiones evitadas. Cada día que un hombre vive sin dirección, sin propósito y sin responsabilidad personal, está intercambiando algo irrecuperable por comodidad momentánea. No es el fracaso lo que arruina una vida, es la falta de intención. Cuando un hombre despierta y entiende que su tiempo es limitado, que nadie va a vivir por él y que cada año mal usado tiene un costo acumulativo, algo cambia profundamente. Deja de tolerar lo irrelevante, deja de justificar lo mediocre y empieza a tomarse en serio. Porque el verdadero desperdicio no es fallar, es vivir sin decidir quién quiere ser. Y el día que un hombre comprende eso, deja de sobrevivir y empieza a vivir con urgencia consciente, claridad y responsabilidad. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que está desperdiciando su vida porque el desperdicio no se siente dramático, no ocurre con un gran error ni con una tragedia evidente, ocurre en lo cotidiano, en mañanas sin intención, en decisiones postergadas, en hábitos tolerados que saben que no los llevan a ningún lado. He aprendido que una vida no se arruina por un solo acto equivocado, se diluye por miles de actos cómodos que nunca se cuestionan. Desperdiciar la vida no es fracasar, es vivir por inercia, es levantarte cada día sin una razón clara, dejar que otros definan tu ritmo, tu enfoque y tus prioridades. He aprendido que muchos hombres confunden estar ocupados con estar vivos. Llenan sus días de ruido, distracciones y responsabilidades ajenas para no enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿qué estoy haciendo realmente con mi tiempo? Y mientras esa pregunta se evita, la vida sigue avanzando sin esperar respuesta. El tiempo es el recurso más honesto que existe, no negocia, no se recupera y no se detiene. He aprendido que cada hora mal usada no desaparece, se acumula. Se convierte en años que no construyeron nada, en oportunidades que no se aprovecharon y en versiones de uno mismo que nunca se desarrollaron. El hombre que no se obliga a mirar su relación con el tiempo termina siendo gobernado por él. Vive reaccionando, no decidiendo. Muchos hombres creen que desperdiciar la vida es no lograr grandes cosas. He aprendido que eso es una definición superficial. Se desperdicia la vida cuando no usas tu capacidad, cuando sabes que podrías ser más disciplinado, más claro o más responsable, pero eliges no hacerlo porque es incómodo. Se desperdicia cuando toleras una versión menor de ti mismo solo porque es familiar. No es la falta de talento lo que destruye una vida, es la falta de exigencia interna. Desperdiciar la vida también es vivir esperando. Esperar el momento perfecto, la motivación adecuada, la circunstancia ideal. He aprendido que esa espera es una forma elegante de rendición. El momento perfecto no llega. La claridad se construye actuando, no pensando. El hombre que espera sentirse listo llega tarde a su propia vida. El que actúa con incomodidad, pero con intención, empieza a tomar control. Otro error común es creer que aún hay margen ilimitado. Todavía soy joven. Aún puedo cambiar, más adelante me pongo serio. He aprendido que estas frases no son falsas, pero son peligrosas. Porque crean una sensación de abundancia temporal que no existe. Nadie sabe cuántos años productivos tiene realmente, y cada año vivido sin dirección reduce el margen real para corregir el rumbo. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre traiciona sus propios valores para evitar conflicto o incomodidad. Cuando dice sí a lo que sabe que no debería. Cuando permanece en lugares, hábitos o dinámicas que lo apagan. He aprendido que estas traiciones pequeñas no generan culpa inmediata, pero generan desgaste interno. Poco a poco el hombre deja de confiar en sí mismo, y cuando pierdes esa confianza, todo se vuelve más difícil. Vivir con intención no significa vivir sin errores. He aprendido que el error consciente enseña más que la comodidad inconsciente. El problema no es equivocarte, es no elegir. Es permitir que los días pasen sin una dirección clara. El hombre que elige, incluso si falla, está construyendo algo. El que no elige está dejando que la vida decida por él. No desperdiciar tu vida empieza por algo simple y brutal. Aceptar que nadie va a rescatarte del tiempo perdido. No hay reinicio. No hay reembolso. Solo hay decisiones a partir de hoy. He aprendido que este entendimiento no debe generar miedo. Debe generar urgencia consciente. No prisa caótica, sino seriedad. La seriedad de alguien que entiende que cada día cuenta porque cada día te forma.
El primer paso para no desperdiciar tu vida no es cambiarlo todo, es dejar de mentirte. Es reconocer dónde estás postergando, dónde te estás conformando y dónde estás evitando responsabilidad. Esa honestidad duele, pero despierta. Y el hombre que despierta a tiempo, aunque haya desperdiciado años, todavía puede usar lo más valioso que le queda, el presente. Porque una vida no se define por lo que hiciste ayer, se define por lo que estás dispuesto a hacer hoy con claridad, disciplina y respeto propio. Y el día que un hombre deja de tolerar una vida vivida a medias, deja de desperdiciar su tiempo y empieza por fin a construir algo que valga la pena sostener. La mayoría de los hombres desperdicia su vida no porque no sepa qué hacer, sino porque evita hacerse responsable de hacerlo. He aprendido que la responsabilidad personal es incómoda porque elimina las excusas. Cuando aceptas que tu vida es el resultado directo de tus decisiones diarias, ya no puedes culpar al contexto, a la suerte ni a los demás, y esa verdad, aunque libera, también pesa. Por eso tantos hombres prefieren vivir distraídos, ocupados o cansados, antes que vivir responsables. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre delega su criterio, cuando permite que otros definan qué es importante, qué merece su tiempo y qué debe postergarse. He aprendido que vivir según expectativas ajenas es una forma silenciosa de rendición. No se siente como fracaso inmediato, pero a largo plazo genera una sensación profunda de vacío. El hombre avanza en un camino que no eligió y cuando se da cuenta ya ha invertido años en algo que no lo representa. Muchos hombres confunden estabilidad con plenitud. Mantienen rutinas, ingresos y relaciones que funcionan, pero que no los expanden. He aprendido que la comodidad prolongada adormece la ambición sana. No la ambición egoísta, sino la ambición de crecer como persona. El hombre deja de exigirse porque no está tan mal, y ese no tan mal se convierte en el estándar de una vida entera. Desperdiciar la vida no siempre se siente como tristeza, a veces se siente como monotonía, días que se repiten, decisiones que no evolucionan, conversaciones que no profundizan. He aprendido que esta monotonía es una señal clara de estancamiento, no porque todo deba ser intenso, sino porque nada está siendo elegido conscientemente. El hombre vive en automático y llama normalidad a la falta de dirección. Otro factor clave es la evasión del esfuerzo sostenido. Muchos hombres están dispuestos a esforzarse por periodos cortos, pero no a sostener ese esfuerzo cuando deja de ser emocionante. He aprendido que la vida no se desperdicia en el intento fallido, se desperdicia en el abandono constante. Empiezas, te cansas, paras, empiezas otra cosa, te cansas, paras. Y así pasan los años sin profundidad ni construcción real. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre no define para qué vive. No un propósito grandioso, sino principios claros. ¿Qué no estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué sí estás dispuesto a construir aunque cueste? He aprendido que sin estas respuestas cualquier camino parece válido y por lo tanto ninguno lo es. El hombre se dispersa porque no sabe qué merece su energía. Muchos hombres creen que aún tienen tiempo de sobra para corregir. He aprendido que esa creencia es peligrosa porque convierte al presente en algo prescindible. El presente se vuelve solo un puente hacia un futuro hipotético que nunca llega. Y mientras tanto, la vida real pasa sin ser vivida con intención. No desperdicias tu vida mañana. La desperdicias hoy cuando eliges no elegir. Desperdiciar la vida también significa tolerar una versión débil de ti mismo. Sabes que podrías ser más disciplinado, más claro, más responsable, pero te permites no serlo porque nadie te obliga. He aprendido que esa tolerancia interna es más destructiva que cualquier crítica externa. Porque cuando te traicionas repetidamente, pierdes respeto propio. Y sin respeto propio, toda mejora se vuelve frágil. Vivir con intención no requiere perfección, requiere coherencia. He aprendido que el hombre que intenta ser perfecto se paraliza. El que busca coherencia avanza. Hace que sus decisiones diarias reflejen lo que dice que importa. Esa coherencia sostenida rescata una vida que parecía ordinaria y la convierte en algo significativo. No desperdiciar tu vida empieza cuando dejas de tratar tus días como algo barato, cuando entiendes que cada decisión es un voto a favor o en contra del hombre que estás construyendo. He aprendido que este entendimiento no se grita, se vive. Se nota en cómo usas tu tiempo, en cómo hablas contigo mismo y en cómo respondes cuando nadie te observa. El hombre que deja de desperdiciar su vida no se vuelve famoso ni perfecto, se vuelve íntegro. Y esa integridad, aunque silenciosa, es lo único que permite mirar atrás sin arrepentimiento. Porque al final la pregunta no será si lo intentaste, sino si estuviste presente, si fuiste responsable y si usaste tu tiempo con la seriedad que merecía. La mayoría de los hombres desperdicia su vida no por falta de oportunidades, sino por falta de carácter para sostener decisiones incómodas.
He aprendido que elegir bien una vez no cambia nada si no tienes la disciplina para repetir esa elección cuando se vuelve difícil. Muchos hombres toman una buena decisión y esperan que esa decisión los cargue para siempre. Pero la vida exige coherencia diaria, no momentos aislados de lucidez. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre vive fragmentado. Dice una cosa, piensa otra y hace una tercera. He aprendido que esta división interna drena energía de forma brutal. No estás fallando por fuera, estás fallando por dentro. El hombre que no alinea pensamiento, palabra y acción vive cansado, aunque no haga tanto, porque cada día se traiciona un poco y esa traición acumulada pesa más que cualquier esfuerzo físico. Muchos hombres creen que desperdiciar la vida es no cumplir grandes sueños. He aprendido que el verdadero desperdicio es no honrar los principios básicos. Dormir mal, comer mal, pensar mal y decidir mal durante años no se compensa con un logro ocasional. El hombre que descuida lo básico pierde el control de su vida sin darse cuenta. Y recuperar ese control siempre cuesta más que haberlo cuidado desde el inicio. Desperdiciar la vida también se manifiesta en la incapacidad de decir no. He aprendido que muchos hombres viven atrapados en compromisos que no eligieron por miedo a decepcionar. Dicen sí a lo que no quieren y luego se quejan de no tener tiempo ni energía. Esa incoherencia no es mala suerte, es falta de límites. Y una vida sin límites claros termina siendo una vida al servicio de otros. Otro error común es vivir anestesiado, no triste, no feliz, simplemente desconectado. He aprendido que el entretenimiento constante, la distracción permanente y el ruido continuo son formas modernas de desperdiciar la vida. No porque sean malos en sí mismos, sino porque ocupan el espacio que debería usar la reflexión. El hombre que nunca se detiene a pensar vive una vida que nunca examina, y lo no examinado se pierde. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre posterga la responsabilidad emocional. Evita conversaciones difíciles, decisiones incómodas y confrontaciones necesarias. He aprendido que esa evitación crea problemas más grandes que los que intenta esquivar. El hombre que no enfrenta a tiempo termina enfrentando consecuencias más duras después. Vivir con intención exige asumir que nadie va a empujarte a ser mejor. Nadie va a despertarte, nadie va a obligarte a madurar. He aprendido que muchos hombres esperan una crisis para cambiar. Esperan tocar fondo para reaccionar. El problema es que no todos los fondos son visibles. Algunos hombres simplemente se apagan lentamente sin darse cuenta. Desperdiciar la vida no siempre se siente como dolor. A veces se siente como comodidad prolongada. He aprendido que la comodidad sin crecimiento es una forma elegante de decadencia. No te destruye rápido, te desgasta despacio. Y cuando te das cuenta, has invertido años en sostener una vida que no te representa. El hombre que decide no desperdiciar su vida acepta que va a incomodar a otros, que va a decepcionar expectativas y que va a quedarse solo en algunos tramos. He aprendido que ese costo es inevitable. Pero también he aprendido que es menor que el costo de vivir una vida ajena. El hombre que no paga el precio del crecimiento paga el precio del arrepentimiento. No desperdiciar tu vida implica algo simple y brutal. Vivir despierto. Estar presente en tus decisiones, consciente de tus patrones y responsable de tus resultados. No necesitas cambiarlo todo hoy, pero sí necesitas dejar de huir, dejar de anestesiarte, dejar de postergar, porque al final la vida no te pregunta qué pensabas hacer. Te pregunta, ¿qué hiciste con lo que tenías? Y el hombre que puede responder con honestidad, aunque no tenga una historia perfecta, tiene algo que pocos tienen, una vida que no fue vivida en automático sino con carácter, intención y responsabilidad. La mayoría de los hombres desperdicia su vida en una zona gris que no parece peligrosa. No es fracaso evidente, no es sufrimiento extremo, es una vida más o menos correcta. He aprendido que esa zona es una de las más traicioneras que existen, porque no genera urgencia. El hombre no está tan mal como para cambiar, pero tampoco tan bien como para sentirse pleno. Y así pasan los años, sostenidos por una estabilidad que no exige carácter ni dirección. Desperdiciar la vida en esta etapa ocurre cuando un hombre confunde tranquilidad con propósito. He aprendido que la tranquilidad sin sentido se vuelve estancamiento. No hay fricción, no hay desafío, no hay crecimiento. Todo funciona, pero nada avanza. Y como no hay dolor evidente, el hombre se convence de que no pasa nada. No se da cuenta de que el tiempo sigue corriendo y de que su capacidad se está oxidando en silencio. Muchos hombres viven esperando una señal externa para cambiar. Una crisis, una pérdida, una oportunidad clara. He aprendido que esa espera es una forma pasiva de rendición. La vida rara vez avisa. Simplemente avanza. Y cuando finalmente llega la señal, a veces ya es tarde para corregir sin un costo alto.
El hombre que no desperdicia su vida no espera señales, toma decisiones antes de que la urgencia lo obligue. Desperdiciar la vida también se manifiesta cuando un hombre deja de exigirse intelectualmente, repite las mismas ideas, consume el mismo tipo de contenido, piensa de la misma manera durante años. He aprendido que la mente que no se desafía se vuelve frágil, empieza a justificar en lugar de cuestionar, y una mente que solo justifica termina atrapada en narrativas cómodas que explican por qué no cambia nada. Otro punto crítico es la pérdida de ambición interna. No la ambición superficial de dinero o estatus, sino la ambición de ser mejor. He aprendido que cuando un hombre deja de preguntarse en qué puede mejorar, empieza a envejecer por dentro. Puede ser joven físicamente, pero mentalmente ya se ha rendido. Y esa rendición no se nota de inmediato, se revela cuando evita responsabilidades nuevas y retos que podrían incomodarlo. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre vive en modo defensivo. Protege lo poco que tiene en lugar de construir algo más grande. Evita riesgos, evita decisiones firmes, evita exponerse. He aprendido que esta actitud suele venir del miedo a perder, pero termina garantizando algo peor: no ganar nada significativo. El hombre que solo defiende su comodidad termina atrapado en ella. En esta etapa, muchos hombres empiezan a normalizar frases peligrosas. Así soy yo, no todos pueden más, la vida es así. He aprendido que estas frases no describen la realidad, la justifican. Son muros mentales que impiden cualquier evolución. El hombre que no desperdicia su vida aprende a desconfiar de sus propias excusas, incluso de las que suenan razonables. Desperdiciar la vida también significa vivir desconectado de las consecuencias a largo plazo. He aprendido que la mayoría de las decisiones que arruinan una vida no son grandes errores, son pequeñas negligencias repetidas. Dormir mal durante años, no pensar en el futuro, no cuidar relaciones importantes, no desarrollar habilidades clave. Cada negligencia parece pequeña, pero acumuladas construyen una vida limitada. Vivir con intención en esta fase exige valentía silenciosa. Valentía para admitir que lo que llevas no es suficiente para la vida que podrías vivir, no porque seas un fracaso, sino porque aún no te has exigido de verdad. He aprendido que esta admisión duele, pero despierta. Y solo el hombre que se despierta a tiempo puede redirigir su camino sin destruirlo todo. No desperdiciar tu vida aquí significa romper la comodidad sin odio, sin drama y sin urgencia artificial. Significa elevar el estándar antes de que la vida te obligue. Significa elegir crecimiento cuando podrías elegir tranquilidad. He aprendido que ese tipo de elección no se celebra, pero se siente como una incomodidad correcta, como un peso que tiene sentido cargar. Porque el verdadero desperdicio no es fallar, es conformarse. Es aceptar una vida correcta cuando podrías construir una vida con significado. Y el hombre que entiende esto deja de preguntarse si debería cambiar y empieza a preguntarse qué está dispuesto a dejar atrás para no llegar al final con la sensación más peligrosa de todas, la de haber tenido tiempo, capacidad y conciencia, y aún así no haber hecho nada serio con su vida. La mayoría de los hombres desperdicia su vida cuando empieza a traicionar lo que ya sabe que es correcto, no por ignorancia, sino por comodidad. He aprendido que llega un punto en el que ya no necesitas más información para cambiar, necesitas carácter para sostener lo que entiendes. Sabes que debes dormir mejor, enfocarte más, decir no a ciertas cosas, asumir más responsabilidad, y aún así no lo haces. Esa brecha entre saber y actuar es donde se pierde la vida lentamente. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre normaliza su propia falta de disciplina. Se dice que mañana lo hará mejor, que esta semana fue rara, que la próxima sí se organiza. He aprendido que estas justificaciones no son mentiras conscientes, son autoengaños suaves que evitan el conflicto interno. El problema es que ese conflicto es necesario. Sin él, no hay cambio real. El hombre que nunca se incomoda consigo mismo se queda exactamente donde está. Otro punto crítico es cuando un hombre empieza a vivir según su estado de ánimo. Hace lo correcto cuando se siente bien y se permite fallar cuando se siente cansado, frustrado o desmotivado. He aprendido que esa dependencia emocional vuelve la vida inestable. El progreso se vuelve irregular, frágil. El hombre que no desperdicia su vida aprende a actuar con criterio, no con emoción. Hace lo que debe hacerse incluso cuando no tiene ganas, porque entiende que su futuro no puede depender de cómo se siente hoy. Desperdiciar la vida también significa postergar decisiones que sabes que debes tomar, conversaciones incómodas, cambios necesarios, cortes inevitables. He aprendido que la postergación prolongada no elimina el problema, lo agranda. Cada día que evitas una decisión difícil estás pagando intereses emocionales. Y esos intereses, con el tiempo, se vuelven una carga pesada que limita todo lo demás.
Muchos hombres viven atrapados en una identidad pasada. Siguen actuando como si aún fueran la versión que ya no existe. He aprendido que crecer exige soltar narrativas viejas. Yo siempre he sido así. Esto no es para mí, ya es tarde. Estas narrativas no protegen, encarcelan. El hombre que no desperdicia su vida actualiza su identidad. Acepta que puede y debe cambiar la forma en que se ve a sí mismo. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre se vuelve espectador de su propio potencial. Consume ideas, escucha consejos e inspira momentáneamente, pero no ejecuta. He aprendido que el exceso de consumo sin acción crea una ilusión de progreso. Te sientes en movimiento pero sigues en el mismo lugar. El hombre que quiere vivir de verdad reduce el consumo y aumenta la ejecución, aunque sea imperfecta. En esta etapa, aparece una pregunta incómoda que muchos evitan. ¿Estoy viviendo a la altura de lo que sé? He aprendido que esta pregunta separa al hombre que despierta del que se anestesia. Porque cuando la respondes con honestidad, ya no puedes fingir ignorancia, sabes exactamente dónde estás fallando, y ese conocimiento exige una respuesta, no una excusa. No desperdiciar tu vida aquí implica aceptar que el problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de coherencia. No es que no puedas, es que no has decidido hacerlo con firmeza. He aprendido que decidir de verdad no se siente heroico, se siente serio. Se siente como renunciar a versiones cómodas de ti mismo que ya no sirven. El hombre que deja de desperdiciar su vida en este punto no se vuelve perfecto ni implacable, se vuelve responsable. Empieza a cerrar la brecha entre lo que piensa y lo que hace. Empieza a actuar aunque no tenga certeza total. Empieza a incomodarse sin drama. Y esa suma de decisiones sobrias, repetidas día tras día, rescata una vida que parecía estancada sin necesidad de un giro espectacular. Porque al final, la vida no se desperdicia por no saber qué hacer. Se desperdicia por no hacer lo que ya sabes que debes hacer. Y el hombre que enfrenta esa verdad, aunque duela, recupera algo que parecía perdido, la capacidad de gobernarse. Y cuando un hombre recupera esa capacidad, deja de sobrevivir en piloto automático y empieza por fin a vivir con intención, firmeza y respeto propio. La mayoría de los hombres desperdicia su vida cuando empieza a negociar consigo mismo lo que antes sabía que no era negociable. He aprendido que el deterioro no ocurre de golpe. Ocurre cuando bajas el estándar un poco y luego te acostumbras. No abandonas tus principios, los suavizas. No renuncias a tus metas, las pospones. Y sin darte cuenta, conviertes lo excepcional en opcional. Esa flexibilidad mal entendida es una de las formas más comunes de perder años enteros. Desperdiciar la vida también se manifiesta cuando un hombre confunde adaptación con resignación. He aprendido que adaptarte es ajustar el método sin traicionar el objetivo. Resignarte es ajustar el objetivo para no cambiar el método. Muchos hombres hacen lo segundo y lo llaman madurez. Dicen que la vida es así, que hay que conformarse, que no se puede exigir tanto. Pero la verdad es que dejaron de exigirse a sí mismos y lo justificaron con lógica. Otro punto crítico es cuando un hombre empieza a tolerar incoherencias pequeñas porque no son tan graves. Dormir mal solo esta semana. Descuidar el enfoque por ahora. Romper una promesa personal porque nadie se entera. He aprendido que esas incoherencias no pesan al inicio, pero se acumulan. Y cuando se acumulan, erosionan la identidad. El hombre ya no sabe si puede confiar en su palabra. Y sin confianza interna, cualquier proyecto de vida se vuelve frágil. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre vive reactivo, responde a estímulos, mensajes, problemas y urgencias, pero no dirige. He aprendido que vivir reaccionando te mantiene ocupado, pero no te lleva a ningún lado. El día se llena de cosas hechas, pero ninguna elegida. Y cuando la vida se vive así durante años, el hombre siente que estuvo activo, pero no presente. Muchos hombres creen que la intensidad ocasional compensa la falta de constancia. He aprendido que no es así. Un mes intenso no repara 11 meses dispersos. Una decisión firme no corrige 100 decisiones tibias. La vida se construye por promedio, no por picos. El hombre que no desperdicia su vida entiende que la constancia sobria supera cualquier arrebato emocional. Desperdiciar la vida también significa no revisar el rumbo, seguir caminando sin preguntarte si ese camino todavía tiene sentido. He aprendido que hay hombres que trabajan duro durante años en direcciones que ya no los representan. No porque sean leales, sino porque temen admitir que deben corregir, y ese miedo los mantiene avanzando hacia un lugar donde no quieren llegar. En esta etapa aparece un cansancio distinto, el cansancio de sostener una vida que no te llena. No es agotamiento físico, es desgaste interno.
He aprendido que ese cansancio no se soluciona descansando más, se soluciona viviendo con más verdad, tomando decisiones alineadas aunque incomoden, corrigiendo el rumbo aunque duela aceptar que perdiste tiempo. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre evita la soledad necesaria para pensar. Se rodea de ruido, de estímulos, de distracciones constantes. He aprendido que el silencio asusta porque obliga a escucharte. Y cuando te escuchas, sabes exactamente qué estás evitando. El hombre que no se da espacios de silencio vive una vida que nunca evalúa y por lo tanto nunca corrige. No desperdiciar tu vida aquí implica asumir una responsabilidad incómoda, dejar de justificarte, dejar de explicarte por qué no es el momento, por qué no puedes, por qué es difícil. He aprendido que las explicaciones no cambian la realidad, las decisiones sí. Y cada decisión pequeña tomada con honestidad empieza a recuperar terreno perdido. El hombre que despierta en esta fase no hace un giro dramático. Hace algo más difícil. Corrige el rumbo con calma. Eleva el estándar sin anunciarlo. Recupera hábitos básicos. Vuelve a cumplir su palabra. He aprendido que estas correcciones silenciosas, sostenidas en el tiempo, rescatan una vida más que cualquier transformación espectacular. Porque una vida no se desperdicia por falta de talento, sino por falta de coherencia. Y el día que un hombre deja de negociar consigo mismo, deja de reaccionar y empieza a dirigir, recupera algo fundamental, la dignidad de vivir de acuerdo con lo que sabe que es correcto. Y cuando un hombre vive desde ahí, el tiempo deja de escaparse entre los dedos y empieza por fin a trabajar a su favor. La mayoría de los hombres desperdicia su vida cuando empieza a vivir desde la costumbre y no desde la elección. He aprendido que llega un punto en el que ya no tomas decisiones conscientes, simplemente repites patrones. Te levantas, trabajas, consumes, descansas y vuelves a empezar sin preguntarte si esa rutina sigue teniendo sentido. No es que estés haciendo algo mal, es que dejaste de hacerte preguntas. Y cuando un hombre deja de cuestionar su propia vida, empieza a perderla sin notarlo. Desperdiciar la vida en esta fase es especialmente peligroso porque todo parece estable. No hay crisis, no hay urgencia, no hay presión externa. He aprendido que esta estabilidad engañosa es la que más vidas apaga lentamente. El hombre se convence de que ya hizo suficiente, de que no está tan mal, de que no hay motivo para cambiar nada. Y mientras se tranquiliza con esas ideas, su potencial se va quedando atrás. Muchos hombres confunden madurez con resignación. Dicen que ya no están para exigirse tanto, que la vida es así, que hay que aceptar. He aprendido que aceptar la realidad no significa renunciar a crecer dentro de ella. El hombre que usa la aceptación como excusa para dejar de exigirse está renunciando a sí mismo. No se vuelve sabio, se vuelve cómodo. Y la comodidad prolongada siempre cobra factura. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre se vuelve predecible para sí mismo. Sabe exactamente cómo va a reaccionar, qué va a evitar y dónde va a ceder. He aprendido que cuando ya sabes de antemano que te vas a fallar, el problema no es la dificultad del camino, es la falta de carácter para romper el patrón. El hombre que no se sorprende a sí mismo positivamente durante años está estancado, aunque se mueva. En esta etapa, muchos hombres empiezan a vivir desde el pasado, desde lo que ya lograron, lo que ya superaron, lo que ya demostraron. He aprendido que vivir de los logros pasados es otra forma de desperdicio. No porque esos logros no importen, sino porque no pueden sostener una vida entera. El pasado no te da derecho a dejar de crecer, te da responsabilidad de estar a la altura de lo que ya sabes que eres capaz de hacer. Desperdiciar la vida también significa dejar de exponerte a la incomodidad, evitar retos nuevos, conversaciones profundas, decisiones que podrían cambiar el rumbo. He aprendido que el hombre que huye de la incomodidad no preserva la paz, preserva el estancamiento. Y ese estancamiento, aunque silencioso, termina generando frustración interna, incluso si externamente todo parece en orden. Aquí aparece una forma peligrosa de autoengaño, decirte que más adelante cambiarás algo importante. Que cuando pase cierta etapa, cuando tengas más tiempo, cuando las cosas se acomoden. He aprendido que ese más adelante rara vez llega. No porque el tiempo no exista, sino porque la costumbre se vuelve cada vez más fuerte. El hombre que no cambia cuando puede, difícilmente cambia cuando ya está acomodado. No desperdiciar tu vida en esta fase exige un acto de honestidad radical. Admitir que podrías estar viviendo por debajo de tu capacidad actual, no por falta de talento, sino por falta de exigencia. He aprendido que esta admisión duele porque no permite culpar a nadie más. Pero también despierta, porque cuando aceptas que el límite lo estás poniendo tú, también aceptas que puedes moverlo.
El hombre que despierta aquí no necesita destruir su vida para empezar de nuevo, necesita algo más difícil, dejar de vivir en automático, volver a decidir, volver a incomodarse, volver a elegir con intención incluso en lo cotidiano. He aprendido que estas decisiones pequeñas repetidas cambian más que cualquier giro dramático. Desperdiciar la vida no siempre se siente como tristeza, a veces se siente como neutralidad prolongada. He aprendido que esa neutralidad es una señal clara de que algo está apagado. El hombre que no siente ni dolor ni entusiasmo suele haber dejado de arriesgarse. Y una vida sin riesgo consciente es una vida sin profundidad. No desperdiciar tu vida aquí significa recuperar la capacidad de elegirte, elegir tu crecimiento aunque nadie lo exija, elegir incomodarte aunque nadie te presione, elegir vivir despierto cuando sería más fácil seguir igual, porque al final la vida no se desperdicia cuando fallas intentando algo difícil. Se desperdicia cuando te acomodas en una versión segura de ti mismo y decides quedarte ahí para siempre. Y el hombre que entiende esto, aunque llegue tarde, aún llega a tiempo para lo único que importa, dejar de vivir por inercia y empezar a vivir con carácter, intención y una exigencia interna que no depende de nadie más. La mayoría de los hombres que ha llegado hasta aquí ya no puede decir que no sabía. Ya entendió que lo apaga, que lo distrae y que lo mantiene pequeño. He aprendido que a partir de este punto desperdiciar la vida ya no es ignorancia, es elección. Y esa es una verdad incómoda, porque elimina la última coartada. Cuando sabes qué deberías cambiar y aún así decides no hacerlo, estás aceptando conscientemente una vida menor. Desperdiciar la vida en esta etapa ocurre cuando un hombre empieza a justificar su falta de acción con argumentos sofisticados. Ya no se dice no puedo, se dice no es prioridad, no es el momento, hay cosas más importantes ahora. He aprendido que estas frases suenan razonables, pero esconden miedo a la incomodidad real. El hombre no teme al esfuerzo, teme a confrontarse con la posibilidad de descubrir hasta dónde podría llegar si se exigiera de verdad. Aquí también aparece un fenómeno peligroso: acostumbrarte a tu propia mediocridad funcional. No eres incompetente, no eres irresponsable, simplemente haces lo suficiente para que nada se derrumbe. He aprendido que esta zona es una trampa silenciosa, porque no duele lo suficiente como para obligarte a cambiar, pero tampoco te satisface lo suficiente como para sentirte pleno. Y así se pierden años enteros en una especie de supervivencia elegante. Desperdiciar la vida también se manifiesta cuando un hombre empieza a vivir desde el cinismo. Dice que nada vale tanto la pena, que todos exageran, que al final da igual. He aprendido que el cinismo no es inteligencia, es una coraza. Protege del riesgo de intentar algo serio y fracasar. El hombre cínico no falla porque no intenta. Y esa es una de las formas más seguras de desperdiciar la vida sin sentir vergüenza inmediata. En esta etapa, muchos hombres también se vuelven expertos en explicar su estancamiento. Tienen razones claras, contextos complejos y argumentos sólidos. He aprendido que la explicación constante es otro refugio. Explicar no transforma, justificar no avanza. El hombre que quiere dejar de desperdiciar su vida reduce explicaciones y aumenta decisiones, aunque sean incómodas. No desperdiciar tu vida aquí implica aceptar algo duro. Nadie va a venir a exigirte más de lo que tú te exijas. Ya no hay figuras de autoridad que te empujen, no hay sistemas que te obliguen, no hay fechas que te rescaten. He aprendido que esta libertad total asusta, porque deja claro que la responsabilidad es absoluta, pero también es la única condición en la que un hombre puede vivir con dignidad. En este punto la pregunta ya no es ¿qué quiero hacer?, sino ¿qué estoy dispuesto a dejar de tolerar? He aprendido que el cambio real empieza más por eliminación que por adición. Dejar de tolerar distracciones que sabes que te apagan. Dejar de tolerar versiones tibias de ti mismo. Dejar de tolerar excusas internas que ya no respetas. Esa limpieza duele, pero aclara. Desperdiciar la vida también significa no proteger tu energía. Decir sí a todo, cargar con problemas ajenos, vivir agotado sin propósito claro. He aprendido que un hombre sin energía no puede vivir con intención, aunque tenga buenas ideas, y la energía no se recupera mágicamente, se administra con decisiones firmes. Protegerla no es egoísmo, es responsabilidad. Aquí aparece una diferencia crucial entre los hombres que despiertan y los que se apagan lentamente. Los primeros asumen que vivir con intención va a costarles comodidad, aprobación y descanso malentendido. Los segundos esperan un cambio que no les cueste nada. He aprendido que esa expectativa es irreal. Toda vida con sentido exige renuncias claras. La pregunta no es si vas a renunciar, es a qué.
No desperdiciar tu vida en esta fase no requiere un acto heroico, requiere un compromiso silencioso. El compromiso de no volver a mentirte, de no justificar lo que sabes que te está frenando, de no negociar con principios que ya entendiste. He aprendido que este tipo de compromiso no se anuncia, se vive. Se nota en decisiones pequeñas, repetidas, que nadie aplaude. Porque al final desperdiciar la vida no es caer, es acomodarte. Es saber que podrías vivir con más carácter y elegir no hacerlo porque ya te adaptaste. Y el hombre que rompe esa adaptación, aunque sea tarde, aunque sea incómodo, recupera algo esencial, la posibilidad de vivir con respeto propio. Y cuando un hombre recupera eso, el tiempo deja de ser un enemigo silencioso. Se convierte en un recurso serio, no infinito, no indulgente, pero honesto. Y desde ahí, aunque no pueda recuperar los años perdidos, puede hacer algo más importante, dejar de perder los que le quedan. La mayoría de los hombres que llega a este punto ya siente algo claro, aunque no siempre lo admita. El tiempo empieza a pesar de otra manera. No como miedo, sino como conciencia. He aprendido que aquí la vida deja de sentirse infinita y empieza a sentirse concreta. Ya no piensas solo en lo que podrías hacer algún día, piensas en lo que no puedes seguir postergando sin consecuencias reales. Y esa conciencia es una oportunidad o una condena, dependiendo de lo que hagas con ella. Desperdiciar la vida en esta etapa ocurre cuando un hombre decide anestesiar esa conciencia en lugar de usarla. Se distrae más, se ocupa más, se llena de ruido para no escuchar esa voz interna que le recuerda que el margen se reduce. He aprendido que muchos hombres no le temen a la muerte, le temen a la claridad, porque la claridad exige decisiones, y las decisiones implican renuncias reales. Aquí aparece una tentación profunda, vivir de recuerdos o de planes. Recordar lo que fuiste, lo que lograste, lo que superaste, o planear lo que algún día harás cuando las cosas se acomoden. He aprendido que ambas cosas pueden convertirse en refugios. El pasado puede volverte complaciente, el futuro puede volverte pasivo. Y mientras te mueves entre uno y otro, el presente se desperdicia sin ser vivido con intención. Desperdiciar la vida también se manifiesta cuando un hombre se vuelve duro consigo mismo pero no honesto. Se exige resultados, pero no revisa si su dirección es correcta. Se castiga por no avanzar, pero no se pregunta si está caminando hacia el lugar adecuado. He aprendido que la dureza sin claridad no construye carácter, construye desgaste. El hombre termina cansado de una vida que no eligió conscientemente. En esta etapa, muchos hombres empiezan a sentir una incomodidad difícil de nombrar. No es tristeza, no es enojo, es una sensación de desalineación. He aprendido que esa sensación es una señal precisa. Algo en tu forma de vivir no coincide con lo que sabes que podrías estar viviendo. Ignorar esa señal no la elimina, la profundiza. Escucharla no garantiza facilidad, pero sí dirección. Desperdiciar la vida aquí también significa seguir haciendo lo que funciona externamente, aunque internamente ya no te represente. Mantener una imagen, un rol, una rutina que ya no encaja con quien te estás volviendo. He aprendido que muchos hombres permanecen ahí por miedo a decepcionar, a perder estabilidad o a admitir que necesitan cambiar. Pero el costo de sostener una vida que no te representa siempre termina siendo mayor que el costo de corregir. A nadie le importa si decides vivir por debajo de tu capacidad. Nadie va a detenerte. Nadie va a señalarlo. He aprendido que esta indiferencia es brutal, pero justa, porque también significa que nadie va a impedirte elevar tu vida si decides hacerlo. La responsabilidad es total. Y aunque esa libertad pesa, también dignifica. En este punto, la pregunta clave deja de ser ¿qué quiero lograr? Y se convierte en ¿qué tipo de hombre no estoy dispuesto a ser? He aprendido que esta pregunta ordena todo. Te obliga a definir límites internos claros. Límites que no dependen de circunstancias ni de estados de ánimo. El hombre que establece esos límites deja de desperdiciar su vida porque ya no se permite cruzarlos. Desperdiciar la vida también ocurre cuando un hombre se rinde internamente pero sigue funcionando externamente. Cumple, produce, responde, pero ya no cree. He aprendido que esa rendición silenciosa es una de las formas más peligrosas de muerte interior. No porque sea visible, sino porque se normaliza. Y lo normalizado deja de doler pero no deja de costar. No desperdiciar tu vida aquí exige una decisión sobria. Dejar de vivir en modo automático incluso cuando el automático funciona. Elegir conciencia cuando sería más fácil seguir igual. He aprendido que esta decisión no se siente heroica, se siente seria. Como asumir una responsabilidad que no puedes volver a ignorar. El hombre que despierta en esta fase no necesita cambiarlo todo. Necesita algo más difícil.
alinear. Alinear lo que hace con lo que sabe. Alinear sus días con sus principios. Alinear su esfuerzo con una dirección que respete. Esa alineación no acelera el camino, pero lo vuelve verdadero. Y cuando un hombre logra eso, ocurre algo profundo. El tiempo deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en un compañero exigente, no indulgente, no flexible, pero honesto. Cada día cuenta, cada decisión pesa. Y lejos de paralizarte, esa verdad te vuelve presente. Porque al final, no desperdiciar la vida no significa vivir intensamente cada día. Significa vivir conscientemente cada día. Y el hombre que llega a este punto y decide no anestesiarse más, aunque sea tarde, aunque sea incómodo, recupera lo único que nunca debió perder: la autoridad sobre su propia vida. La mayoría de los hombres cree que el verdadero cierre de una vida llega con un gran logro, un reconocimiento visible o una sensación clara de haber llegado. He aprendido que ese cierre casi nunca ocurre así. El verdadero final no es un momento externo, es una comprensión interna. Darte cuenta de que ya no estás dispuesto a vivir dormido, que ya no puedes volver a tratar tus días como algo barato, que pase lo que pase de aquí en adelante no vas a seguir desperdiciando tu vida por comodidad, miedo o distracción. No desperdiciar tu vida hasta el final no significa vivir sin errores ni sin arrepentimientos. He aprendido que todos los hombres cargan con decisiones mal tomadas. La diferencia es qué hacen después de entenderlo. Algunos usan esa conciencia para castigarse y resignarse. Otros la usan para volverse sobrios, presentes y responsables. El hombre que elige lo segundo no borra el pasado, pero deja de permitir que el pasado decida su futuro. En este punto final, la vida deja de ser una promesa y se vuelve un hecho. Ya no te preguntas tanto qué podría ser algún día, te preguntas quién estás siendo ahora mismo. He aprendido que esta pregunta es incómoda porque no admite teorías. Se responde con hábitos, con decisiones repetidas, con conductas visibles. Y cuando un hombre puede mirarse sin mentirse, aunque no esté orgulloso de todo, ha recuperado algo esencial: la dignidad de vivir despierto. Desperdiciar la vida, al final, no es no haber tenido oportunidades. Es haber tenido conciencia y no haber actuado en consecuencia. He aprendido que esa es la carga más pesada. Pero también he aprendido que mientras hay conciencia hay margen. No margen infinito, pero margen real. Cada día vivido con intención, aunque llegue tarde, pesa más que años vividos en automático. Aquí ocurre algo profundo. La urgencia se vuelve tranquila. Ya no es ansiedad, es claridad. No corres, pero tampoco postergas. No dramatizas, pero tampoco te engañas. He aprendido que este estado es raro porque no nace del entusiasmo, nace del respeto propio, del respeto de alguien que entiende que la vida no se le debe nada, pero que él se debe todo a sí mismo. No desperdiciar tu vida en este punto también significa aceptar que nadie va a aplaudir este cambio. No habrá ceremonias, ni validación externa, ni garantías. He aprendido que el hombre que necesita aplausos para vivir con carácter nunca vivirá con carácter de verdad. El que actúa aunque nadie mire se convierte en alguien sólido, y la solidez no necesita explicación. Al final, la pregunta que queda no es si fuiste exitoso, sino si fuiste honesto contigo mismo, si usaste tu tiempo con intención, si enfrentaste lo que sabías que debías enfrentar. He aprendido que un hombre puede perder muchas cosas, y aún así, no desperdiciar su vida, pero puede ganarlo todo y desperdiciarla si nunca estuvo presente en sus propias decisiones. Cuando un hombre llega aquí, ya no habla tanto de cambiar. Cambia, ya no promete, actúa, ya no espera el momento perfecto, usa el momento que tiene. Y ese uso consciente del presente es lo que transforma una vida ordinaria en una vida que se siente verdadera, aunque no sea espectacular. Este es el cierre real. No una vida sin errores, sino una vida sin evasión. No una vida perfecta, sino una vida asumida, donde cada día cuenta porque tú cuentas, donde el tiempo ya no se te escapa porque aprendiste a habitarlo. Y cuando un hombre termina entendiendo eso, aunque haya llegado tarde, aunque haya perdido años, algo queda claro. Mientras esté dispuesto a vivir con carácter, responsabilidad y presencia, su vida ya no está siendo desperdiciada. Está siendo usada. Y eso al final es lo único que verdaderamente importa.